Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Resolviendo Matemáticas. En este vídeo vamos a resolver este ejercicio que nos pide calcular el volumen de una región acotada entre un paraboloide y un plano. En concreto nos dicen que el volumen del sólido R está acotado superiormente por el paraboloide z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado e inferiormente por el plano z igual a 1 menos y. Apoyándonos en GeoGebra 3D, que ya sabes que es una herramienta súper potente, podemos ver claramente esa intersección entre esas dos funciones que nos dibuja el sólido R. Vemos también que el techo del sólido efectivamente es el paraboloide y que el suelo es el plano 1 menos y. He puesto transparente el paraboloide para que veas cómo aparece la zona de integración, que como se ve es la proyección del sólido en el plano XY. En este caso es un círculo. También sabemos que para este tipo de ejercicios, o sea, para calcular el volumen de esta región, vamos a tener que utilizar una integral doble que tiene esta estructura. Vamos a intentar traducir lo que nos quiere decir esta integral ayudándonos de GeoGebra. Vamos a ver de forma geométrica qué significan cada uno de los elementos que la componen. Realmente lo que estamos haciendo es rellenar ese sólido de infinitos prismas. Aquí les puse a modo de ejemplo un prisma en color verde. Si nosotros rellenamos toda esa región de infinitos prismas y calculamos el volumen de cada uno de ellos y los sumamos, la idea es que obtendríamos el volumen de la región. O sea, cuanto más finos, cuanto más tiendan a infinito ese número de prismas, pues mucho más exacto resultará el cálculo del volumen del sólido. Digamos que esa es la idea, a grosso modo, para que se entienda qué se está haciendo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el volumen de cada uno de esos prismas? Pues muy fácil. El volumen va a venir dado por una base que es diferencial de A, multiplicado por su altura. Ahí, por ejemplo, se ve claramente en nuestro prisma que la altura sería la diferencia entre la función techo menos la función suelo, es decir, entre el paraboloide y el plano en ese punto en concreto donde se encuentra el prisma, y que la base diferencial de A sería uno de los infinitos rectangulitos en los que hemos dividido el suelo o la base del sólido, que es la superficie de la que partimos para construir los infinitos prismas. Bueno, y ahora solamente nos falta por contestar, ¿y cómo sé cuál es esa superficie? ¿Cómo es la forma y de dónde hasta dónde está acotada? ¿Cuáles son los límites de esa superficie, que es el suelo o base del sólido R? Bueno, pues esa zona se denomina zona de integración o zona de dominio de la integral, por lo tanto nos va a definir los límites de integración, nos va a decir desde dónde hasta dónde tenemos que integrar. Y viene representada en la integral por la letra D. Esa zona, en este caso en concreto, dibuja un círculo que viene representado en color verde. Es esta región la que dividiremos en infinitos rectángulos de área diferencial de A, que serán la base de los infinitos prismas. Ahora, bien, una cosa importante aquí que vamos a comentar es que al ser un círculo, la zona de integración, la zona D, pues sabemos que va a ser mucho más fácil calcular la integral utilizando coordenadas polares y no coordenadas cartesianas. Es decir, que nuestra zona D, al ser un círculo, pues se expresa mucho mejor utilizando herramientas que son capaces de describir círculos y no coordenadas cartesianas que describen rectángulos. Te puedes hacer una idea de que ya el círculo no estaría dividido en rectangulitos, ya diferencial de A no serían rectangulitos, sino que serían trapecios circulares o sectores circulares muy pequeñitos, son tan pequeñitos porque son diferenciales que a lo mejor pueden parecer un rectángulo, pero de todas maneras hay que hacer un ligero ajuste, que es el famoso factor jacobiano, para que logremos mantener la geometría del sólido y no se deforme. Entonces ya hemos terminado el primer paso, que es el de reconocer cuál es el sólido del que queremos calcular su volumen. Una vez nosotros ya tenemos eso, el siguiente paso va a ser hallar la región de integración o el dominio de integración que viene representado por esta letra T. Esta parte del ejercicio es muy importante porque esa región, que ya sabemos que es la proyección del sólido en el plano, es decir, como si aplastaras el sólido contra el plano XY,
lo podemos ver en esta gráfica, que es el círculo representado en color verde, nos indica algo muy importante. Primero, la forma que tiene esa zona de integración, o sea, el suelo, y por lo tanto nos ayuda a entender cuál sería la mejor forma de calcular la integral. Al ser un círculo, por ejemplo, sabemos que es mejor utilizar coordenadas polares que coordenadas cartesianas. Y otra cosa muy importante es que al ser el dominio, al decirnos dónde existe ese sólido, nos va a dar nada más y nada menos que los límites de integración. En este segundo paso, lo que vamos a hacer es buscar la función que describe esa zona, que nosotros ya sabemos claramente que va a ser una función que dibuja un círculo, y de esta manera obtener cuáles son los límites de integración. De forma gráfica, antes de entrar en los cálculos, nosotros podríamos decir muy fácilmente, a grosso modo, que la función del círculo o la ecuación del círculo, a la que vamos a llegar en un momento, va a describir un círculo que está desplazado, es decir, no se encuentra centrado en el origen, en el punto 00, sino que claramente vemos que está desplazado con respecto al eje Y, siendo su centro el punto 0,05. Eso es un dato muy importante y ya veremos en un momento por qué. Y además, al utilizar coordenadas polares, las variables de integración van a ser el ángulo de giro, θ, cuyo límite de integración va a ser desde 0 hasta 2π. Nos va a decir cuánto tiene que girar el ángulo θ para dibujar un círculo. Y otra variable de integración es el radio, que nos describe la distancia desde el centro del círculo hasta el borde, hasta su borde. O sea que el límite de integración sería desde 0 hasta 1 medio. Bueno, pues entonces todo esto que acabo de decir en palabras y que lo acabamos de ver gráficamente, nos toca demostrarlo a través de los cálculos. Entonces vamos a escribir por fin cómo sería la integral doble a calcular. Sabemos que la altura, el integrando, es la función techo menos la función suelo. Al restar estas dos funciones nos da menos x al cuadrado menos y al cuadrado más y. Esa sería la función que describiría la altura que vamos a tener que integrar a lo largo de toda la zona de integración, a lo largo de toda la zona D. ¿Cómo vamos a hallar D? Bueno, pues entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, tenemos que hallar los puntos de intersección, los puntos de corte entre el plano y el paraboloide. Ahí están los límites del sólido. Es decir, tenemos que igualar ambas funciones para hallar los puntos de intersección. Y además, en el caso de este ejercicio, podemos ver claramente que ese punto de intersección ocurre cuando el integrando, cuando la función altura es igual a 0. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para calcular es igualar las funciones techo y suelo y luego igualarlas a 0. Hacemos los cálculos, entonces, de esta ecuación. Nosotros vamos a sacar dos puntos importantes. Primero, la forma que tiene la región D, y segundo, los puntos de intersección, que son los límites de integración. Esta ecuación nos describe la circunferencia, o sea, la frontera, el borde de la región D. En la gráfica podemos verla claramente porque está dibujada en color negro y lógicamente es la que nos va a indicar los límites de integración, donde está la frontera de la zona D. Por lo tanto, ya debes deducir, aunque lo veremos en un momento, que la zona D va a ser toda la región que se encuentra dentro de esa circunferencia, incluida la circunferencia, incluido el borde o la frontera del círculo. O sea, va a estar representada por una desigualdad. A no ser que hayas practicado muchísimo, cuesta un poco entender que esta ecuación nos está describiendo una circunferencia y que su inecuación nos va a describir el círculo o la región D que estamos buscando. Así que lo mejor que podemos hacer es transformarla a su forma canónica, de tal manera que podamos identificar rápidamente el centro y el radio de la zona D. Para esto vamos a tener que usar un poco de álgebra porque vamos a tener que completar cuadrados en la variable y. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es forzar a que aparezca un binomio al cuadrado. Ese binomio está formado por los términos y un término que he llamado k, que va a representar cuál es el desplazamiento del círculo con respecto al eje y, que ya sabemos por la gráfica que es un medio. Aquí dejo los cálculos
de cómo he obtenido K. Si tuvieras alguna duda sobre esto, déjamelo saber en la sección de comentarios. Por lo tanto, este término de la ecuación para describir el círculo, que era lo que nos faltaba, ya lo hemos conseguido, que es i menos 1/2 al cuadrado. El desarrollo de ese binomio al cuadrado nos da esto. No se nos olvide que como hemos completado el cuadrado, hemos añadido a la ecuación este valor 1/4, y para mantener el equilibrio, si sumamos algo a la ecuación, también tenemos que restarlo. Tenemos más 1/4 menos 1/4, que pasaría al otro lado como 1/4. Y veremos que este 1/4, ahora que escribamos bien la ecuación del círculo que describe la región D, o sea, ese círculo en color verde, pues representa a r al cuadrado. O sea que r es 1/2. Bueno, aquí ya tenemos la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, la zona D es esta inecuación. También, si quieres un poco más de rigor matemático, se puede expresar de esta manera. La región D es el conjunto formado por todos los puntos X, Y del plano real, tales que su distancia al centro, 0, 1/2, es menor o igual a 1/2. El siguiente paso, entonces, es hallar los límites de integración. Y para eso ya vamos a tener que despedirnos de las coordenadas cartesianas, es decir, vamos a tener que transformarlas en coordenadas polares. Por teoría, nosotros deberíamos saber que X es equivalente a R por coseno de teta e Y a R por el seno de teta. Recordemos que estas expresiones estándar se obtienen midiendo distancias desde un centro en el origen, es decir, a partir de un círculo cuyo centro es el punto 0, 0. En nuestro caso sabemos que la región de este círculo está desplazado y por lo tanto una forma mucho más fácil, mucho más eficiente de resolver este tipo de integrales sería modificando la expresión del componente y, de tal manera que quede reflejado que hay una traslación, que hay un desplazamiento del centro del círculo al punto 0, 0, 5. R coseno de teta se queda igual, pero aquí tenemos que escribir que i menos 1/2 es igual a r por el seno de teta. Despejamos i y nos queda 1/2 más r por el seno de teta. Esa va a ser la coordenada polar que describa ahí. Ahora, aquí te puede surgir la duda de que, bueno, pero es que yo siempre lo he hecho con estas coordenadas, sin importar si el círculo está desplazado o no. Y claro que se puede hacer, de hecho lo hemos comentado al principio del vídeo. Lo que pasa es que al modificar las coordenadas polares de tal manera que quede representada la realidad del sólido de nuestro problema, pues los cálculos de la integral se van a facilitar. Así que puedes elegir entre los dos métodos, o utilizas coordenadas estándar, las coordenadas polares estándar, o la adaptas según las necesidades del problema. Por lo tanto, este método que utiliza las coordenadas polares desplazadas es mucho más práctico en este caso. Tiene dos ventajas importantes. Primero, simplifica los límites de integración. Vamos a ver que los límites van a pasar a ser constantes puras, como ya lo habíamos visto. Ya sabemos, por ejemplo, que los límites del ángulo teta van a ser desde 0 hasta 2pi. Los límites del radio van a ser desde 0 a 1/2. Mientras que si lo hiciéramos con las coordenadas estándar, nuestro radio dependería del ángulo teta. Y otra ventaja importante es que evita integración trigonométrica compleja. Entonces, como ya sabemos a qué corresponde X en coordenadas polares, a qué corresponde Y en coordenadas polares, lo que tenemos que hacer es pasar esta función a coordenadas polares, por supuesto la diferencial de A también, y por fin resolver la integral doble. Vamos a empezar con diferencial de A. Diferencial de A equivale en coordenadas polares para este caso a R por diferencial de R por diferencial de teta. Aquí lo que estamos haciendo es decir que los rectangulitos en los que dividíamos la región D ahora ya no son rectangulitos,
sino que son trapecios circulares muy diminutos, eso sí, o sectores circulares muy pequeñitos. Son tan pequeñitos que sí que se podrían aproximar a un rectángulo, pero ojo, porque obviamente al estar en coordenadas polares hay una deformación de ese rectángulo. Y eso se tiene en cuenta, no se les olvide, gracias a este factor, al factor jacobiano. Digamos, a grosso modo, que lo que hace el jacobiano es ayudarnos a que no haya una deformación, a que se mantenga la geometría del sólido sin que se vaya a deformar por el cambio de coordenadas, por ejemplo, en este caso, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Cómo se calcula el jacobiano? Bueno, pues a través de esta serie de derivadas parciales que nos dan como resultado que ese factor, en este caso, es r. Ya podemos escribir la integral doble en función de coordenadas polares. Sabríamos que menos x al cuadrado es menos r coseno al cuadrado de teta, menos y al cuadrado sería menos un medio más r por el seno de teta al cuadrado. Y por último, y que es un medio más r por el seno de teta. Sabemos que diferencial de a es r por diferencial de r por diferencial de teta, lo acabamos de ver y de explicar hace un momento, así que la integral doble nos quedaría así. Desarrollamos este binomio al cuadrado, es un producto notable, nos quedaría un cuarto más r por el seno de teta más seno al cuadrado de teta y el resto de los términos pues los dejamos tal cual. Ahora podemos seguir operando, podemos seguir simplificando. Bueno, pues sí. Por ejemplo, podemos ver que menos r seno de teta más r seno de teta se cancelan, se van. Así que nos quedaríamos con es menos r al cuadrado por coseno de teta menos r al cuadrado por el seno de teta menos un cuarto más un medio por r, diferencial de teta. Aquí hay una muy buena noticia y es que esto que tenemos aquí, si le sacamos factor común, nos quedaría como menos r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y esta identidad notable sí que creo que la conocemos todos, que es que esto es igual a 1. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Y menos r al cuadrado por 1, pues nos quedaría menos r al cuadrado. Y por otro lado tenemos esta suma de fracciones muy fácil, menos un cuarto más un medio es igual a un cuarto, por lo que nos queda antes de integrar sería multiplicar el jacobiano por cada uno de los términos utilizando la propiedad distributiva, por lo que nos quedaría que la integral es un cuarto de r menos r al cubo por diferencial de r por diferencial de teta, y ya he puesto los límites de integración que ya conocíamos, ¿no? De 0 a 1 medio y de 0 a 2pi. La integración de estos dos términos es muy fácil. Sabemos que la integral de este primer término sería un cuarto por r al cuadrado partido 2 y la integral de este otro término sería r a la 4 entre 4. Como tenemos un signo menos, pues escribimos el signo menos aquí, por supuesto, y aplicamos la regla de Barrow. Lo que nos quedaría que si sustituimos un medio aquí en la r, nos quedaría que ese primer término es un 32avo, este segundo término nos quedaría menos un 64avo de diferencial de teta. Y pues no he hecho la sustitución con el 0 porque lógicamente sabemos que nos va a dar 0. Ahora nos queda esta última integral. Para simplificar, pues sí, podemos resolver esta resta de fracciones que nos da un 64avo y tendríamos que resolver la integral de 1 partido 64 diferencial de teta entre los límites de 0 a 2pi. Pues eso es un 64avo por teta y aplicando la regla de Barrow, teta tomaría el valor de 2pi, que es esto, nos daría un 64avo por 2pi, y luego tendrías que restar 1 partido 64 por teta con este valor de 0 que te daría 0, por eso yo no lo escribo. Lo mismo que ocurre aquí. De todas maneras, si tienes alguna duda, escríbemelo en comentarios y ya simplemente simplificamos 2 y 64, que nos quedaría que el resultado de este volumen por fin es pi partido 32 unidades cúbicas.